trabajar con el movimiento vertical. Coloco así movimiento vertical, aunque normalmente se dice caída libre, ¿verdad? Pero en sí la caída libre solamente refleja cuando un objeto se deja caer, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que el objeto cae, entonces solamente estamos tomando entonces el movimiento hacia abajo, pero el movimiento vertical entonces tiene dos formas. Serían tres: caída libre, lanzamiento hacia abajo y lanzamiento hacia arriba, ¿verdad? Que entonces aquí pues ya se tomarían en cuenta las diferentes formas, ¿verdad? Y, por ejemplo, los lanzamientos hacia abajo pues solamente están compuestos por un tiempo, ¿verdad? Que podríamos decir que es el tiempo de bajada. El movimiento hacia arriba se compone por dos tiempos: el tiempo de subida, o sea, lo que tarda en subir, y el tiempo que tarda en bajar. Pues nosotros, pues definitivamente ya vimos de que todo objeto que sube, definitivamente debe bajar. Y baja, o sea, regresa al punto en donde partió, debido a la aceleración de gravedad, que pues es resultante de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Que hacia abajo tiene un signo positivo porque va a favor del movimiento, y hacia arriba tiene un signo negativo porque va en contra del movimiento. ¿Qué es lo que hace la aceleración? Es positiva acá porque va haciendo que la velocidad del objeto aumente. De tal manera que entonces, si el objeto inicia como caída libre, acá tendría una velocidad inicial 0 y acá una velocidad final en donde se le fue aumentando cada segundo, recordemos, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Que ese es el valor aproximado de la aceleración de gravedad acá en la Tierra. Y acá es negativo porque entonces la función de la aceleración de la gravedad es disminuir la velocidad. De tal manera que entonces aquí inicia con una velocidad inicial diferente de 0 para llegar a una velocidad final. Aquí pues entonces cabe destacar que entonces en este punto estamos hablando de una altura máxima, ¿verdad? Cuando hablamos de una altura máxima y un objeto se está lanzando hacia arriba, entonces se dice que la altura máxima es cuando la velocidad final es 0. Esto es debido a que como la gravedad le fue restando valor, entonces en un momento ya no le puede restar más, llegó a 0 y entonces vuelve a caer. Entonces, en el movimiento vertical solamente se puede analizar un tramo a la vez. Eso quiere decir, o analizo la parte vertical hacia abajo o analizo la parte vertical hacia arriba, pero no las dos al mismo tiempo, solo una a la vez. Y las ecuaciones están hechas para hacerlo de esa manera. Por lo tanto, debe ser necesario que nosotros especifiquemos qué movimiento es el que vamos a resolver. Y algo muy importante es de que hay varias pruebas equivalentes, ¿verdad? La velocidad final cuando llega al suelo, como la velocidad inicial cuando se lanza hacia arriba, es la misma. La velocidad inicial cuando es caída libre es la misma que la velocidad final cuando el objeto alcanza su altura máxima. El tiempo de bajada y el tiempo de subida son los mismos. Y la gravedad, pues evidentemente, va a ser la misma, ¿verdad? Entonces ahí hay una equivalencia entre ambos movimientos. Tenemos aquí las ecuaciones que vamos a estar utilizando para el movimiento vertical. Aquí hay algunas. No quiere decir que solo estas. Recuerden de que pues pueden salir más de acuerdo a los despejes que nosotros hagamos, ¿verdad? Pero estas son las principales. Bueno, entonces en este caso pues tenemos allí, miren, que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración de gravedad. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial es igual a la velocidad final menos la aceleración de la gravedad por el tiempo.
Y cabe destacar que el tiempo que se va a estar utilizando en todas estas es únicamente, ya sea tiempo de subida o tiempo de bajada, pero no los dos al mismo tiempo, ¿sí? Solamente uno de ellos. Tenemos la velocidad final al cuadrado, que entonces decimos nosotros, es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad por la posición vertical. Si se dan cuenta, el año pasado nosotros utilizábamos h para altura, ¿verdad? Ahora estamos utilizando y, definiendo entonces así el plano cartesiano. Para las distancias utilizamos x y para las alturas y. Para estar entonces acostumbrados a la posición según el plano cartesiano. Tenemos igual aquí, miren, la posición vertical, entonces va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de cuánto tarda un objeto en ir y regresar a la misma posición en donde partió, estamos hablando del tiempo de vuelo, es decir, lo que tarda en subir más lo que tarda en bajar. Como el tiempo de vuelo, como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, entonces este se puede llamar simplemente t. Entonces el tiempo de vuelo es 2 por el tiempo. Y cuando la velocidad inicial sea 0, hay la facilidad de reducir algunas ecuaciones, ¿verdad? Porque entonces podríamos encontrar el tiempo como 2 veces la altura dividido la aceleración de la gravedad. Esto entre una raíz cuadrada. Y también podríamos encontrar la altura igual a la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Aquí podríamos agregarle una más que sería la velocidad final. Si la velocidad inicial es 0, entonces solo sería gravedad por tiempo, ¿verdad? Sería la forma allí. Muy bien. Entonces, pues, ahí tenemos los aspectos generales respecto a esto. Entonces, ahora vamos a comenzar a resolver algunos problemas respecto a el movimiento vertical. Entonces, solamente me indican si ya copiaron para entonces poder avanzar. Ya, profe. Muchas gracias. Ya no falta nadie. Entonces vamos a ir al primer problema. Y este dice así. Una bola se suelta desde una torre de 70 metros de alto. ¿Cuánto ha caído la bola después de un tiempo de, inciso A, 1 segundo, inciso B, 2 segundos, inciso B, 3 segundos? Entonces, lo que nos están preguntando es ¿cuánto ha caído? Cuando nos preguntan cuánto ha caído, a lo que se está refiriendo el problema es a la posición, ¿verdad? Sé que estamos hablando de Y. ¿Se dan cuenta? Pues este problema dice que la torre tiene 70 metros de alto, pero este dato no lo vamos a utilizar, ¿sí? No lo vamos a utilizar porque únicamente me está pidiendo que aquí calcule cuánto ha caído de esos 70 metros. Entonces, hay veces que vamos a encontrar problemas en donde hay datos que solamente sirven para despistar. Tal vez solamente nos indican que nos marcan el contexto, más no son de ayuda para poder resolver. Entonces, vamos a iniciar acá con el inciso A. ¿Qué datos entonces nos sirven? Primero,
Cabe destacar que como estamos hablando que el objeto se deja caer, entonces la gravedad va a ser positiva. Por lo tanto, entonces, el valor de la gravedad, que nunca se nos va a mencionar en un problema, pero ya sabemos que si es movimiento vertical lo vamos a tener, pues aquí es positivo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Pues ahora tenemos allí un tiempo. Este tiempo es de 1 segundo. Ahora, otro dato que tenemos, y es muy importante acá, es que dice, una bola se suelta. Cuando el problema diga se suelta, se deja caer, eso quiere decir que no se le está dando un impulso a ese objeto. Entonces, eso significa que entonces su velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Y veamos, si la velocidad inicial es 0, entonces yo puedo calcular la posición como y igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y esa es la ecuación que voy a utilizar. Entonces, la ecuación que voy a utilizar es la posición es igual a la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, vamos a sustituir acá nuestros valores y tendríamos aceleración de gravedad 9.8. Como es positivo, pues puedo omitir ahí ese signo más. Metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo dice que es 1 segundo. 1 segundo al cuadrado. Aquí lo que primero vamos a hacer es esa potencia. Entonces decimos ahí. 1 segundo al cuadrado, pues 1 al cuadrado es 1, ¿verdad? O sea que tendríamos entonces 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Tal vez lo coloco de otra forma para poder ver el análisis dimensional por 1. Y ahora aquí tendríamos segundos cuadrados. Hago esto porque entonces, miren, aquí nos vamos a dar cuenta que esto se elimina. Entonces, aquí tenemos abajo dividido 2. Evidentemente, 9.8 por 1 es 9.8. Por lo tanto, aquí lo que debo de hacer, entonces, es 9.8 metros, miren que fue lo que me quedó, dividido 2. ¿Cuánto sería entonces 9.8 dividido 2? 4.9. 4.9, muy bien. Entonces, 4.9 metros. Eso quiere decir de que entonces, en el primer segundo, la bola ha caído 4.9 metros de esos 70 metros de alto. Bueno, y esto es independiente de qué altura se está soltando. No quiere decir de que entre más alto, con más velocidad va a caer. No. Va a llegar con una velocidad mayor, eso sí es cierto, pero respecto a qué posición va a avanzar, es la misma, a menos de que haya una velocidad inicial diferente de 0. En ese caso, sí habría ahí. Bueno, entonces estamos allí. No sé si hay alguna duda respecto a esta solución. No, profe. Bueno, entonces, yo quiero que ustedes calculen cuánto es lo que tarda cuánto es lo que va a caer cuando sean 2 segundos. Es la misma ecuación, lo único que tenemos un tiempo diferente. 2 segundos. Entonces tenemos y igual. Bueno. Entonces, la aceleración de gravedad pues es la misma, 9.8. Ahí metros sobre segundo al cuadrado. Por. Aquí pues vamos a tener 2 segundos al cuadrado.
y dividido 2. Entonces tenemos que la posición es 9.8 metros sobre segundo cuadrado por 2 al cuadrado es 4, entonces tendríamos 4 segundos cuadrados. Segundos cuadrados con segundos cuadrados, ahí se van a cancelar, de tal manera que solo me va a quedar metros. Y acá dividido 2. Entonces tendría que la posición es 9.8 por 4. Entonces tendría que hacer ahí esa multiplicación. 9.8 por 4, que nos da 39.2. Y dividido 2, 39.2 dividido 2, esto nos da 19.6. Entonces, y esto es 19.6 metros. Ahí estaría la respuesta. De esa manera es entonces que se resuelve allí este problema. Lo mismo sería para los 3 segundos. ¿Verdad? Que entonces, para 3 segundos, tendría que dar de respuesta 44.1 metros. Ustedes la pueden resolver y comprobar que ese sería el resultado. Muy bien. Entonces, ¿será que estamos claros aquí con la solución de este problema? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar acá otros 2 problemas más. No nos va a dar tiempo hoy porque ya solo un minuto nos queda de clase. Se lo muestro. Es este problema. Me gustaría que lo traten de analizar, ¿sí? Traten de analizarlo, traten de resolverlo y en la siguiente clase vamos a estar trabajando la solución de este problema. Si se dan cuenta, es bastante similar al que acabamos de trabajar. La diferencia es que aquí su velocidad inicial no es cero. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que su velocidad inicial no es cero. Entonces, con las ecuaciones que tienen, traten de resolver este problema y como repito, en la siguiente clase de Física 2, que será el día miércoles, vamos a estar resolviendo, ¿sí? Vamos a estar resolviendo este problema para que entonces ustedes comprueben ahí su resultado. Muy bien, entonces así pues terminamos con esta clase.